Mariana nunca imaginó que su vida podía dar un vuelco en cuestión de minutos. Venía de un día más común, las compras del mercado hechas, la cabeza llena de listas mentales y preocupaciones cotidianas, como la cena de los niños o la ropa que necesitaba tender antes de que empezara a llover de nuevo. Era viernes, al final de la tarde, y todo parecía normal desde afuera, pero el silencio al abrir el portón fue la primera señal de que algo estaba fuera de lugar. Ninguna luz encendida, ninguna sombra de los hijos corriendo por la sala, ningún sonido de dibujos animados en la televisión. Todo demasiado callado. La casa, que solía exhalar vida, olía a vacío. Apretó el paso, con el corazón acelerándose sin motivo aparente, y cuando giró el picaporte de la puerta principal, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Poco a poco, el escenario se fue revelando con una crueldad casi fría. La alfombra de la sala estaba ahí, pero los juguetes que siempre estaban esparcidos habían desaparecido. La mochila de Tomás, que normalmente dejaban en cualquier rincón, ya no estaba. La sandalia de Clara, con la que siempre tropezaba, tampoco. Mariana dejó caer las bolsas en el suelo de la cocina al ver la mesa. Sobre ella, un solo pedazo de papel, doblado con cuidado, y su nombre escrito con la letra de Daniel. No tuvo el valor de abrirlo de inmediato. El cuerpo ya sabía lo que sus ojos aún no habían leído. Cuando finalmente desdobló la hoja, sintió que las piernas le fallaban. Él se había ido, se había llevado a los niños con él. La carta hablaba de protección, de decisiones difíciles, de un supuesto peligro que ella aún no comprendía, pero que entendería algún día. Era el tipo de texto que no dejaba espacio para dudas ni para esperanzas. Era una despedida, del tipo que corta de raíz cualquier posibilidad de regreso. Mariana se sentó en el suelo de la cocina con la carta en las manos, como si hubiera recibido un puñetazo en el pecho. La cabeza le daba vueltas, intentando encontrar algún sentido en todo. Ellos no se peleaban, no había gritos, ni portazos, ni amenazas. Daniel siempre había sido un padre presente, un hombre aparentemente tranquilo, metódico incluso. Su rutina era como la de miles de familias: prisas por la mañana, almuerzos en familia los domingos, risas al ver a los niños jugar en el patio. ¿Cómo, en nombre de todo lo que habían vivido juntos, él pudo tomar una decisión tan brutal, tan cobarde? ¿Y por qué ella no vio nada? ¿Por qué no? Notó las señales, si es que existieron. Mariana lloró en silencio, con el rostro entre las manos, preguntándose cuándo todo empezó a desmoronarse. Si fue por ella, por él, o si todo siempre fue una mentira bien contada. Revolvió la casa en un impulso de desesperación, como quien espera encontrar una trampa, una cámara oculta, algo que desmintiera lo que estaba pasando. Pero todo era real. Los armarios de los niños estaban vacíos, el suyo también. Ni una prenda, ni un par de calcetines, ni siquiera los libros que leía antes de dormir. Mariana corrió al cuarto matrimonial y abrió el último cajón de la cómoda. Vacío. Ahí guardaban sus documentos, certificados, pasaportes, todo. Desaparecieron. Él lo había pensado todo, lo había planeado, y eso era lo que más dolía. No fue un arrebato, un momento de locura. Daniel lo había hecho con calma, con estrategia, quizás durante semanas, quizás meses, y ella durmiendo a su lado, sin imaginarlo. La carta no hablaba de infidelidad, ni daba explicaciones racionales. Solo decía que era por el bien de los niños, como si ella fuera una amenaza, como si no fuera su madre, como si fuera un peligro. Los pensamientos comenzaron a agolparse en su cabeza. Pasó del shock al pánico, del pánico a la rabia. Tomó el teléfono y lo llamó más de 20 veces. Marcaba hasta que saltaba el buzón de voz. Envió mensajes, audios, intentó contactar a sus suegros, cuñados, amigos de él. Nadie contestaba. Todo estaba planeado. Nadie estaba de su lado. Ella era la última en enterarse, la única en la oscuridad. Era como si hubieran borrado todas las pistas, como si Daniel hubiera desaparecido del mapa con los niños, dejando solo un rastro de dolor y preguntas sin respuesta. Mariana se dejó caer en el sofá de la sala, y allí se quedó por horas, mirando al techo como si buscara en el yeso alguna explicación mística, alguna pista oculta.
El tiempo parecía congelado y al mismo tiempo cruel. La noche llegó lentamente y la casa se oscureció junto con su corazón. Fue solo después de mucho tiempo, ya de madrugada, cuando finalmente se permitió levantarse y hacer lo único que podía: ir a la policía. Con los ojos hinchados, entró a la comisaría como un cuerpo vacío, movido por la necesidad. Contó todo, cada detalle: la carta, la desaparición, el silencio de la gente a su alrededor. El escribano la miraba con una mezcla de pena e indiferencia, como quien ya ha escuchado muchas historias similares y sabe que el desenlace no llegará pronto. Pero para Mariana esa era la primera vez, y dolía como un parto sin anestesia. La burocracia era demasiado fría para lo que ella estaba viviendo. Llena esto, firma aquí, espera allá. Quería gritar, romper todo, exigir que alguien llamara a la puerta de Daniel y le arrancara a los niños de vuelta. Pero todo lo que obtuvo fue un número de caso y un "vamos a investigar". Era solo el comienzo de una guerra que ella nunca eligió pelear. De regreso a casa, Mariana no sabía cómo conducir. Las manos le temblaban en el volante y los ojos le ardían por las lágrimas que parecían no acabarse nunca. Las calles que antes le eran familiares ahora parecían parte de un escenario hostil. Cada semáforo, cada esquina, todo parecía decir: ellos ya no están aquí. Pasó frente a la escuela de los niños, estacionó el auto por impulso y se quedó mirando el portón cerrado. En el patio, los juguetes seguían ahí, los mismos que Tomás y Clara usaban en los recreos. Bajó del auto, se acercó al portón, agarró las rejas con fuerza, como si eso pudiera evitar que también desaparecieran de su memoria. Sintió un dolor físico en el pecho, casi vomitó de la angustia. Lo que Daniel había hecho era inhumano, y lo que más dolía era imaginar a los dos, tan pequeños, durmiendo en camas extrañas, despertando sin su madre. ¿Estarían bien? ¿La extrañarían? ¿O Daniel había estado envenenando todo desde antes? Esa noche Mariana no pudo dormir. Caminó de una habitación a otra, abriendo y cerrando puertas, como si los niños pudieran aparecer en cualquier momento corriendo y gritando. «¡Mamá!». Recordaba frases de la carta, intentando entender qué tipo de locura se había apoderado de Daniel. Él no era violento. Nunca alzó la voz con ella ni con los niños. No bebía, no desaparecía, no engañaba, al menos hasta donde ella sabía. Pero ahora nada tenía sentido. Tal vez había algo que nunca vio, algún desequilibrio, alguna paranoia. ¿Y si realmente había enloquecido? ¿Y si estaba poniendo en riesgo a Tomás y a Clara? La policía aún no respondía, y la impotencia se convertía en desesperación. Mariana se sentía en caída libre, sin red, sin suelo, sin nadie. Los mensajes que enviaba seguían sin respuesta. Era como gritar en un pozo sin fondo. Fue hasta el tercer día que logró hablar con una abogada especializada en derecho familiar. La mujer la recibió con una mirada seria, experimentada, del tipo que ya ha visto madres ser arrancadas de sus hijos por todo tipo de motivos, legítimos o no. Mariana contó todo, cada detalle, y la abogada asentía de vez en cuando tomando notas. Él pudo haber alegado un riesgo para la integridad de los niños. Quizás intenta una custodia unilateral, pero desaparecer así sin aviso es ilegal. Esto es sustracción de menores. Esas palabras la golpearon fuerte. Mariana nunca pensó que escucharía ese tipo de términos en un despacho legal, con su vida convirtiéndose en un proceso judicial. La mujer le indicó los siguientes pasos: registrar una denuncia, solicitar una orden de búsqueda y presentar una acción urgente. Mariana quería todo eso, pero lo que más deseaba era escuchar la voz de sus hijos. Solo quería saber dónde estaban y si estaban bien. Mientras el proceso avanzaba, Mariana se vio obligada a seguir viviendo, o al menos a fingir. Despertaba cada día con el rostro hinchado, el cuerpo molido por el cansancio y la mente en llamas. Los vecinos empezaron a preguntar, discretamente, unos por curiosidad, otros por genuina preocupación. Ella no sabía qué responder. ¿Cómo explicar que su esposo había secuestrado a sus propios hijos? ¿Cómo decirlo en voz alta sin sonar como una mujer desquiciada, abandonada, rechazada?
Empezó a evitar a la gente. Dejó de ir al mercado. Pedía todo por aplicaciones. La casa se volvió aún más silenciosa. Las habitaciones de los niños permanecían intactas, como esperándolos. Mariana pasaba horas ahí, sentada en sus camas, oliendo la ropa que quedaba, abrazando sus peluches. Con cada día que pasaba, el dolor se hacía más profundo. Ya no era solo tristeza, era una especie de duelo en vida. Peor, porque no había tumba, ni final, ni certeza de nada. Con el tiempo, lo que más lastimaba a Mariana no era solo la ausencia de sus hijos, sino la falta de respuestas. Daniel parecía haber desaparecido del planeta. Ninguna señal en redes sociales, ningún movimiento bancario, ninguna llamada. La policía decía estar investigando, pero ella sentía que era solo un caso más entre tantos. Nadie parecía entender que se estaba muriendo por dentro con cada hora que pasaba. Su abogada intentaba contactar a los abogados de él, pero nada avanzaba. Era como si él se hubiera preparado para desaparecer. Mariana empezó a sospechar de todo. ¿Acaso tenía otra vida? ¿Otro país? ¿Los documentos que se llevó servirían para cruzar la frontera? Las noches se convirtieron en sesiones de tortura, con 1000 teorías girando en su cabeza y ninguna pista concreta. Solo silencio. Un silencio ensordecedor, aplastante. Fue en esa desesperación que decidió ir a la casa de sus suegros. Tomó el auto sin avisar y condujo hasta la ciudad vecina donde vivían. Estaba decidida a golpear la puerta y exigir cualquier información. Cuando llegó, fue recibida con miradas frías, desconfiadas. La suegra, siempre dulce, ahora estaba distante, evasiva. No sabemos dónde está Mariana. Él no nos dijo nada, pero su tono delataba que algo ocultaban. El suegro ni siquiera apareció. Mariana insistió, lloró, rogó. Preguntó si al menos sabían si los niños estaban bien. Sí lo están, dijo la suegra con voz temblorosa, y esa fue la única certeza que obtuvo ese día. Volvió a casa peor de lo que llegó, porque ahora sabía que Daniel estaba cerca y que contaba con el silencio de todos a su alrededor. El tiempo pasó y con él, el dolor se transformó. Mariana ya no era la misma mujer. La dulzura dio paso a una fuerza bruta, de quien no tiene otra opción. Empezó a informarse más sobre el proceso, a estudiar sus derechos, a prepararse. Anotaba todo: fechas, horarios, reacciones, llamadas, hasta sueños. Quería estar lista para cualquier cosa. La abogada presentó una solicitud urgente para rastreo judicial y movimientos de tarjetas. Un juez la aceptó. Fue un soplo de esperanza. Poco después, descubrieron que Daniel había hecho una compra con tarjeta en una ciudad al sur del país. Era la primera pista real. Mariana tembló al escuchar el nombre de la ciudad. Estaba lejos, pero no inalcanzable. La idea de conducir hacia allá, aunque sin garantías de encontrarlos, encendió en ella algo que llevaba días apagado. Un rescoldo de fe. Empacó una maleta con 2 mudas de ropa, metió en su bolso los pocos documentos que quedaban y salió de madrugada. Quería irse sin pensar demasiado, sin racionalizar. Tenía la dirección del hotel donde usó la tarjeta. Era una chance pequeña, pero era una chance. Durante las 6 horas de viaje, Mariana lloró, gritó y luego se quedó muda. Su mente parecía prepararse para lo que fuera. ¿Y si él estaba ahí? ¿Y si los niños estaban con él? ¿Y si tocaba la puerta y nadie respondía? O peor, si otra mujer abría. Cada kilómetro era un torbellino, pero no podía detenerse. Iba por ellos, porque si esperaba, tal vez nunca más los vería. Ese viaje se convirtió en una especie de renacimiento. Ya no era solo una madre, era una leona, y nadie le quitaría el derecho de luchar. Cuando Mariana llegó a la ciudad, el cielo estaba gris y pesado, como si reflejara lo que sentía. Estacionó frente al hotel, sencillo, donde Daniel había usado la tarjeta. Se quedó unos minutos observando la fachada, los vidrios de la recepción, los autos estacionados. Quería estar segura antes de entrar. Respiró hondo y caminó hacia la recepcionista. Intentó mantener la calma, pero su voz tembló al hablar. «Hola, me llamo Mariana y estoy buscando a mi esposo, Daniel, y a mis 2 hijos pequeños. Supe que él estuvo aquí». La recepcionista frunció el ceño, dudó.
Mariana mostró una foto de los tres en su teléfono. La mujer la miró. Pensó un momento y confirmó. Sí, estuvieron aquí 2 días, pero se fueron ayer por la tarde. Mariana sintió que las piernas le fallaban. Casi se desploma sobre el mostrador. Había llegado un día tarde. Insistió. Pidió detalles. La recepcionista contó que Daniel parecía tenso, pero educado. Que los niños estaban callados, pero bien cuidados. Que usaron nombres falsos en la reserva, pero un error en el sistema reveló los verdaderos. Mariana preguntó si había cámaras. La mujer confirmó, pero dijo que solo la gerencia tenía acceso. Pidió hablar con el gerente, pero solo estaría al día siguiente. Aún así, Mariana suplicó. Dijo que era urgente, que intentaba reencontrarse con sus hijos. La empleada se conmovió y prometió ayudar. Mientras tanto, Mariana se hospedó en el mismo hotel, en la habitación contigua a la que usó Daniel. Al entrar a ese cuarto vacío, sintió el olor del champú infantil en el aire. Vio un pedazo de papel rasgado en el suelo. Era parte del empaque de unas galletas que siempre compraba para Clara. Cayó de rodillas y lloró como nunca. A la mañana siguiente, el gerente llegó. Mariana casi lo interceptó en la puerta. Contó toda la historia de nuevo, ahora con documentos en mano. Él se mostró más receptivo y, tras insistir, permitió que viera los videos de seguridad, acompañada por un empleado. Mariana se sentó frente al monitor y vio a Daniel entrando con los niños, cargando una mochila. Vio a Tomás tomado de su mano y a Clara en brazos. Ambos parecían cansados pero tranquilos. Se congeló ante la pantalla. Ahí estaban. Era como ver un sueño en movimiento, pero lo que más la marcó fue la expresión de Daniel. Parecía nervioso, sí, pero también protector, como si realmente creyera que estaba salvando a sus hijos de algo. Fue entonces cuando Mariana entendió. Él había creado una narrativa, y la creía con todas sus fuerzas. Con base en las imágenes y la fecha de salida, Mariana corrió a la terminal de buses. Mostró fotos en las taquillas, los mostradores, las cafeterías, hasta que un empleado dijo recordarlos. Sí, se fueron al litoral. Creo que a Florianópolis. El hombre compró pasajes para allá. Era aún más lejos, pero ahora tenía una dirección. Llamó a su abogada. Actualizó todo. La mujer dijo que sería crucial para el caso, pero Mariana ya no pensaba en procesos. Quería llegar, quería ver a sus hijos. Condujo 7 horas más, sin parar. Ya no sabía dónde empezaba el miedo y terminaba la esperanza. Su única certeza era que no volvería a casa sin Tomás y Clara. Al llegar a Florianópolis, el sol ya se ponía y el cansancio era devastador, pero siguió. Preguntó en hoteles, hostales, la terminal, en cada esquina, hasta que, en uno de esos lugares, una camarera miró la foto en su teléfono y dijo: «Creo que vi a esos niños. Fue esta mañana». Mariana casi tropieza al oírlo. «¿Está segura?», preguntó con voz quebrada. La mujer asintió, un poco asustada por su reacción. Mariana mostró más fotos, incluso una de Daniel, y ella volvió a confirmar. Sí, pasó con los niños por la acera, pero no entró al hotel. Parecía buscar algo, luego cruzó la calle en esa dirección. Mariana salió corriendo, agradeció rápido y caminó hacia el otro lado, preguntando en panaderías, farmacias, hasta que en una tienda el empleado reconoció a Daniel. Dijo que compró agua, galletas y un jugo, y comentó casi sin darse cuenta que parecía tenso, mirando por encima del hombro constantemente, como si lo siguieran. Mariana tragó seco. Su paranoia empeoraba. Eso podía poner en riesgo a los niños. Con esa pista fue a la comisaría y pidió ayuda. Esta vez, con todos los registros, denuncias, capturas de las cámaras y ahora testigos de que los niños eran llevados de ciudad en ciudad, logró sensibilizar a los agentes. Un investigador se involucró más. Consiguieron imágenes de cámaras de tránsito y finalmente ubicaron un auto con la placa del antiguo vehículo de Daniel. Lo identificaron entrando a una calle apartada, en una zona de playa con casas humildes y poca gente. Mariana fue con los policías hasta ahí. Iba en el asiento trasero del patrullero, con las manos temblorosas, los ojos llorosos y el corazón saltando. Cuando llegaron, vieron el auto estacionado frente a una casa con muros bajos y pintura descascarada.
El investigador la miró y dijo: «Prepárate, puede ser ahora». Los policías bajaron primero. Golpearon la puerta con firmeza. Mariana, al otro lado de la calle, contuvo la respiración. Tras unos segundos que parecieron horas, Daniel apareció. Abrió solo hasta la mitad. Los policías preguntaron si estaba con los niños. Dudó, dijo que sí. Entonces pidieron verlos. En ese momento, Mariana cruzó la calle. No aguantó más. Caminó rápido. Luego corrió. «Daniel, por el amor de Dios, déjame verlos», gritó. Él se sobresaltó. Retrocedió. Los policías entraron. Mariana fue tras ellos. La casa era sencilla, con colchones en el suelo y juguetes improvisados. Y entonces escuchó una vocecita conocida desde una habitación. «Mamá», era Clara. Mariana corrió hacia ella. La tomó en brazos y cayó de rodillas. Tomás llegó después y se abrazó a ella. Los tres lloraron, como si el tiempo se hubiera detenido. Nada más importaba. Daniel estaba en shock. No peleó, no gritó, no intentó huir. Se quedó quieto viendo la escena, con los ojos húmedos. Dijo que no quería lastimar a nadie, que solo quería proteger a sus hijos. «¿De qué, Daniel?», preguntó Mariana, aún arrodillada, con los niños abrazándola. No supo responder. Dijo que sentía miedo, que algo malo iba a pasar. Hablaba de manera incoherente, perturbada. Los policías entendieron que había también un problema psicológico. Mariana no sabía si sentir rabia, pena, alivio o todo a la vez. Pero una cosa era segura: tenía a sus hijos en brazos y nadie se los quitaría otra vez. Era como volver a la vida, como si la pesadilla hubiera terminado. Pero en el fondo sabía que nada sería igual. Los días siguientes fueron un torbellino. Mariana volvió con los niños a casa, escoltada por un patrullero. Se activó el consejo tutelar y un juez le dio la custodia provisional inmediata. Daniel fue llevado a evaluación psiquiátrica y el informe inicial indicó signos claros de un brote paranoico. Realmente creía que algo o alguien amenazaba a su familia, sin evidencia real. Mariana lo escuchó con un nudo en la garganta. Le costaba creer que el hombre con quien compartió casi una década hubiera caído en ese abismo mental sin que ella lo notara. Pero por contradictorio que fuera, eso explicaba mucho. Cómo empezó a aislarse en los últimos meses, sus comentarios sin sentido, la irritación repentina. Ella siempre pensó que era estrés laboral. Nunca imaginó algo tan profundo. Volver a casa con Tomás y Clara fue como respirar tras un largo ahogamiento. Pero no era un reinicio romántico y ligero. La casa parecía distinta. Era la misma, con los mismos cuadros, los mismos olores, pero atravesada por algo pesado. Mariana durmió abrazada a ellos por días. Los niños también estaban diferentes, más callados, más apegados a ella. Tomás despertaba de madrugada llamando a su padre. Clara hacía pis en la cama. Mariana lo entendía. Esas semanas dejaron marcas que no desaparecerían rápido, pero ella estaba ahí, con paciencia, cuidado y atención. Sabía que el trauma no se borra, se acoge, y estaba dispuesta a ofrecer su regazo cuantas veces fuera necesario. No quería que odiaran a su padre, quería que crecieran, entendiendo que el amor y la locura a veces coexisten, pero que la responsabilidad y la seguridad van primero. La gente preguntaba si no odiaba a Daniel, y Mariana, con ojos cansados, decía que no. Lo que sentía era tristeza, una tristeza profunda, inexplicable, porque a pesar de todo, él siempre fue un buen padre, siempre fue amable con ella, y eso era lo que más dolía, ver cuánto puede perderse la mente y cuánto puede ocultar el silencio. Pensaba en cuántas señales ignoró, en cuántas conversas podrían haber evitado esto, pero también sabía que no podía cargar con esa culpa. Hizo lo que pudo con lo que tenía, y ahora su misión era proteger a sus hijos, reconstruir la rutina, buscar ayuda y seguir, aunque fuera paso a paso, aunque fuera con miedo, porque la valentía no es la ausencia del miedo, es la decisión de continuar a pesar de él. La terapia se volvió esencial en su vida y la de los niños. Mariana entendió más sobre salud mental, sobre cómo se forman y repiten los traumas. Empezó a usar su historia para alertar a otras mujeres. La invitaron a hablar en grupos de apoyo.
a contar su experiencia en círculos terapéuticos. Cada vez que hablaba, sentía la herida convertirse en cicatriz. No es que el dolor hubiera desaparecido. Aún tenía días de llanto en la ducha, de recuerdos que cortaban como cuchillos, pero había algo nuevo, la sensación de haber sobrevivido, de haber luchado por algo más grande que ella, de haber ganado. Y eso nadie podía quitárselo. Ni el tiempo, ni el miedo, ni la locura que cruzó su camino como un huracán. Hoy, Mariana sigue en la misma casa. Tomás ahora tiene 7 años, Clara 5. Sus risas llenan el ambiente nuevamente, y ella aprendió a valorar cada ruido, cada desorden, cada pequeña rutina. Aún guarda la carta de Daniel, doblada en un sobre en el último cajón de la cómoda. No para revivir el dolor, sino porque es parte de su historia. Una historia real, dura, pero llena de fuerza. La historia de una mujer común que, en un momento extraordinario, tuvo que convertirse en todo lo que nunca imaginó ser, y lo logró. Y cuando la gente pregunta cómo tuvo tanta valentía, Mariana solo sonríe y responde: no la tuve, solo seguí, porque una madre no tiene opción.